a El Narrador de Historias. Buenas noches, queridos narraescuchas. Antes de que entremos a esta historia, déjame pedirte algo. Si este podcast te acompaña en la noche, si alguna vez una de estas historias te hizo mirar 2 veces a tu alrededor, ayúdanos a que más personas se suban a este vagón. Si estás escuchando en Spotify, regálanos 5 estrellas. No es solo un número, es la forma en que este tren sigue avanzando. Y si estás viendo este episodio en YouTube, suscríbete, comparte esta historia y ayúdanos a llegar a 5,000 viajeros que no le temen a la oscuridad. Aquí no somos espectadores, somos narraescuchas, y esta comunidad crece cada vez que alguien decide escuchar hasta el final. Ahora sí, ajusta el volumen, apaga la luz si puedes, y no mires demasiado tiempo el reflejo de la ventana porque este viaje ya comienza. ¿Alguna vez te has quedado solo en un andén? Si sentiste que alguien respiraba justo detrás de ti, ¿te has preguntado qué sucede con los vagones vacíos que desaparecen? ¿O con el personal que entra a los túneles y no sale en el mismo estado? Bienvenido, querido narraescucha, al subterráneo, donde la oscuridad no solo es ausencia de luz, sino de lógica. Porque debajo de la Ciudad de México, entre concreto y acero, habitan historias que nunca llegaron a su destino final. Yo soy el narrador de historias y te doy la bienvenida a esta trilogía, El último tren, relatos malditos del metro. Esta trilogía está dedicada a explorar los túneles más oscuros y no todos son de concreto. Del sistema de transporte colectivo Metro. Cada uno de estos relatos ha sido contado por trabajadores, pasajeros, vigilantes y exploradores urbanos. Algunos fueron publicados, otros intentaron ser silenciados. Pero Hoy viajaremos en el vagón de las palabras, donde cada estación es una advertencia. Y ahora, busca tu asiento. Si puedes, sube el volumen y presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar no son historias escritas para asustar. Son avistamientos, testimonios, relatos que fueron contados de boca en boca, en pasillos donde no había cámaras ni registros, ni testigos suficientes. Algunos de estos casos nunca fueron documentados, otros aparecieron solo una vez y luego desaparecieron. Pero todos tienen algo en común: ocurrieron después del último tren. Próxima estación, Panteones. La estación Panteones es una de esas estaciones que parece tener nombre de advertencia. A plena luz del día, es solo un tramo más de la línea 2. Pero de noche, cuando el servicio casi termina, cuando el eco es más fuerte que las voces y los anuncios automáticos suenan como oraciones huecas, ocurre algo que pocos se atreven a contar. Se le conoce como la mujer del andén vacío. Algunos dicen que es una aparición, otros que es una presencia que no quiere que la vean de frente. Un operador del metro, llamémoslo Alejandro, contó lo siguiente en una entrevista que jamás se transmitió. Eran las 11:40 de la noche. Hacia el último recorrido, la estación Panteones estaba vacía. Lo sé porque el sistema nos marca si hay pasajeros esperando. Pero al acercarme al andén la vi. Vestía toda de blanco, no se movía, solo estaba parada al borde con la cabeza inclinada hacia un lado. Frené, abrí las puertas y no subió. Bajé para ayudarla. Le pregunté si estaba bien, no respondió. Tenía el cabello largo cubriéndole toda la cara. Cuando estuve a 1 metro de ella noté que flotaba unos 5 centímetros sobre el piso, y antes de que pudiera retroceder, alzó el rostro.
No tenía ojos, solo cavidades negras y una sonrisa como si la hubieran cosido de lado a lado. Corrí, grité por radio. Cuando llegaron mis compañeros no había nadie. Las cámaras estaban desactivadas por mantenimiento, pero yo sé lo que vi, y no soy el único. Varios operadores han reportado verla en esta misma estación, siempre al final del día. Algunos aseguran que sube al último vagón y que si te sientas solo cerca del final del tren, puedes sentir como alguien se sienta a tu lado, aunque no haya nadie visible. Nadie sabe quién fue esa mujer, pero si alguna noche tomas el último tren y bajas en Panteones, mira bien antes de salir del vagón, porque si hay una figura blanca en el andén, inmóvil con la cabeza ladeada, ¿seguirás caminando o te atreverás a mirarla a los ojos? Próxima estación, Barranca del Muerto. Barranca del Muerto, la última estación de la línea 7, un punto final donde ya no hay más rumbo que el regreso. Su nombre ya suena a advertencia, pero hay algo más allá del título, algo que no aparece en los mapas, algo que se arrastra entre los rieles y que algunos han llegado a ver justo cuando las luces comienzan a parpadear. Lo llaman el hombre sin rostro. Una figura alta, siempre vestida con ropa de civil, camina por el andén sin prisa, como si no tuviera a dónde llegar. Pero quien lo ve, sienten que su cuerpo deja de responder, como si algo más, algo invisible comenzara a imitar tus movimientos desde adentro. Era cerca de la 1 de la mañana, me tocaba turno doble, bajé a revisar un corte eléctrico. Estaba solo, o eso creí. Cuando pasé por el pasillo entre los túneles, lo vi. Un tipo alto parado junto a las vías. Pensé que era alguien que se había colado. Pero cuando me acerqué me di cuenta que no tenía rostro. No era una máscara, no había ojos, ni boca, ni nariz. Solo la piel lisa como si lo hubieran creado sin terminarlo. Quise gritar, pero no pude. Sentí que mis piernas no me obedecían, como si estuvieran dentro de otro cuerpo. El tipo comenzó a caminar hacia mí, no movía los pies, solo se deslizaba suave, como si el piso no existiera. Parpadeé y de un momento a otro ya no estaba. Cuando revisamos las cámaras, el sistema había sido desactivado justo a esa hora. El que nos contó esta historia no es el único. Más de 5 reportes hablan de una figura parecida. Algunos lo han visto en los extremos del andén, otros dicen que se sube al último vagón y que nunca baja. La estación Barranca del Muerto guarda silencio, pero a veces cuando estás solo, ese silencio te mira de vuelta. Y si en uno de esos viajes nocturnos una figura se sienta a ti, ¿te atreverías a mirarla, sabiendo que no tiene rostro para devolverte la mirada? Próxima estación, Colegio Militar. Hay estaciones que parecen esconder su historia, tras placas doradas y muros limpios. Colegio Militar es una de ellas. Miles de personas pasan por ahí todos los días sin notar nada extraño. Pero dentro de esa estación hay un rincón del que pocos hablan. Un pasillo que conecta con áreas de mantenimiento cerradas al público. Un corredor sin acceso. Un lugar donde dicen que el aire no rebota, solo te envuelve. Los empleados del metro lo llaman el corredor del eco invertido, porque todo lo que se dice ahí se escucha antes de que se pronuncie. Un murmullo que llega primero, una respuesta sin pregunta, pero el fenómeno más inquietante no es el eco, son los susurros. Voces tan bajas que no sabes si las escuchaste o si nacieron dentro de tu cabeza. Un técnico de mantenimiento mencionó: yo no creo en estas cosas, pero esto que me pasó no fue normal. Era la 1:20 de la mañana, estaba solo haciendo una inspección en la subestación que conecta justo a ese pasillo.
Apagué la radio por el zumbido y entonces escuché algo, una voz suave, familiar. Me hablaba por mi nombre. Pensé que era un compañero jugando, pero la voz se parecía a la de mi abuela. Y mi abuela llevaba 5 años de muerte. Salí corriendo, llamé por radio, no contestaban. Cuando volví a encender la luz, las herramientas estaban fuera de su caja, todas ordenadas en forma de cruz. No había nadie, pero alguien me había dejado un mensaje, y ese mensaje no era de este mundo. Años antes, un guardia fue hospitalizado por un ataque de pánico. Según su reporte, las voces del pasillo le hablaron durante más de 1 hora. Le decían cosas que solo él sabía. Lo llamaban por apodos de la infancia y le pedían que entrara más al fondo. Nunca volvió a trabajar ahí. Pero, ¿qué hay en ese pasillo que reproduce las voces de nuestros muertos? ¿Por qué algunas personas solo lo escuchan cuando están solas y otras nunca más vuelven a hablar? Si alguna vez el metro se detiene en Colegio Militar sin motivo y escuchas tu nombre sin que nadie lo diga, no contestes, porque si lo haces, quizás no te estén llamando desde este lado del mundo. Próxima estación, observatorio. Anticipe su descenso. En el sistema del metro todo está medido al milímetro. Frecuencias, trayectos, horarios. Cada tren sabe exactamente cuándo salir y cuándo detenerse. Pero hay un tramo donde el tiempo no siempre obedece. Un espacio entre Tacubaya y observatorio, donde cada tanto algo aparece en la oscuridad del túnel. Un vagón antiguo, sin luces, sin identificación, que se detiene solo unos segundos y luego desaparece. No está en los registros, no tiene número, no figura en ningún sistema, pero quienes lo han visto coinciden en lo mismo. Tiene cortinas en las ventanas y detrás de ellas se distinguen siluetas sentadas, inmóviles, como si el tren transportara pasajeros que ya no pertenecen a este lado del viaje. No suben ni bajan, solo esperan. Una joven pasajera mencionó: me pasó en el 2016. Iba rumbo a observatorio, era domingo como a las 9:30 de la noche. De pronto el tren se detuvo en medio del túnel sin aviso y del lado contrario vi pasar a otro tren, pero no era moderno, era viejo, sucio, como de otra época. Las ventanas parecían cubiertas de polvo o telarañas y dentro había gente que no se movía, solo me miraban. Cuando por fin llegué a observatorio me sentí rara, desubicada. Miré mi reloj, eran las 12:12, más de 2 horas después, pero juro que para mí solamente habían pasado 10 minutos. Le pregunté a otros pasajeros y uno de ellos me dijo algo que no he podido olvidar: que ese tramo a veces roba el tiempo. Desde entonces no viajo nunca más de noche. No es un caso aislado. Otros pasajeros han contado lo mismo, que ven un tren detenerse en la penumbra, que sube y que despiertan después sin saber cómo bajaron, siempre sin recuerdos claros, siempre con un vacío de tiempo que nadie puede explicar. ¿Qué es ese vagón? ¿Un error del sistema? ¿Una ilusión colectiva o acaso un tren que recoge almas rezagadas? La próxima vez que tu tren se detenga sin razón entre Tacubaya y observatorio, mira hacia la oscuridad. Si ves un vagón antiguo sin luces, no intentes subir. Podrías bajar horas después o tal vez nunca más volver a bajar. Próxima arriba a la estación Hospital General. A veces, lo más aterrador no es lo grotesco, sino lo inocente en el lugar equivocado. Una figura que no debería estar ahí, pero que nadie puede ignorar. Desde hace décadas en la estación Hospital General, trabajadores, enfermeros y usuarios han reportado lo mismo: una niña sola, con uniforme escolar, siempre al final del día, siempre en el mismo sitio junto a la columna del andén central. A simple vista podría parecer una niña extraviada, alguien que perdió a sus padres, alguien esperando ayuda,
Pero los vigilantes saben algo que el resto no quiere aceptar. Esa figura no está hecha de carne y hueso, no sube al tren, no camina con prisa, solo observa las vías como si estuviera esperando algo que nunca llega. Un vigilante comentó: la vi en 2008 por primera vez, estaba sentada mirando los rieles, me acerqué y le pregunté por sus padres, no respondió, solo volteó y me sonrió, y después desapareció. Así, en un parpadeo. Pensé que estaba alucinando hasta que otro compañero me dijo algo que me heló la sangre. Ya te tocó ver a la niña, ¿verdad? Desde entonces la veo cada tanto, siempre callada, a veces cerca de las escaleras, otra entre los vagones cuando nadie más debería estar ahí. Pero una sola vez me habló, solo una palabra, muy bajito, como si no quisiera que alguien más la escuchara, y me dijo: ayúdame. Algunos creen que fue una niña que murió al recibir auxilio en el hospital, que su espíritu quedó atrapado en ese umbral entre la muerte y el transporte que nunca tomó. Hay quienes afirman que si intentas tomarle una foto, tu teléfono se apaga, o la imagen sale borrosa, distorsionada, y a veces en el archivo aparece un segundo rostro, reflejado detrás de ti. ¿Quién era esa niña? Nadie lo sabe, porque sigue ahí, en silencio entre los vidrios, tampoco se sabe. ¿Y por qué cuando desaparece siempre deja un pequeño charco de agua a sus pies? Si alguna noche ves a una niña sola en la estación Hospital General, no te acerques. No preguntes su nombre porque puede que no sea ella quien necesita ayuda, sino tú. Mis queridos narraescuchas, las historias que hoy viajaron con nosotros no están escritas en los mapas del metro, no aparecen en los anuncios oficiales ni en los reportes de servicio. Son parte de una red subterránea mucho más antigua, hecha no de acero ni de concreto, sino de miedo y susurros, y de lo que se esconde cuando el último tren parte y la ciudad finge que duerme. Y lo más inquietante es que muchas de estas historias no nacieron de la ficción, fueron contadas por trabajadores, pasajeros y testigos que aún hoy no logran dormir de la misma manera. Si estas historias te acompañaron esta noche, si alguna te hizo mirar 2 veces a tu alrededor, ayúdanos a que este tren siga avanzando. Al inicio del episodio te pedimos que si nos escuchas en Spotify nos regales 5 estrellas y te suscribas. No es solo un número, es la forma en que más viajeros se encuentran en este vagón. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este episodio. Cada suscripción hace que esta comunidad crezca en la oscuridad correcta. Y si quieres seguir conversando sobre estos casos, te esperamos en nuestro grupo de Facebook, donde las historias no siempre terminan cuando se apaga el audio. También puedes escucharnos en Amazon Music, Apple Podcasts, iVoox, Deezer y iHeartRadio, porque el miedo no viaja en una sola línea. Esto fue solo el comienzo, porque en los túneles de esta ciudad hay más sombras esperando su turno para contarte lo que viene, o lo que nunca pudieron dejar atrás. En nuestro próximo episodio hablaremos de lo que acecha en Pantitlán, del supuesto vampiro de Mixcoac, del vagón donde nadie puede gritar, y de otros espacios donde el terror no necesita boleto, solo que alguien se quede hasta el final del trayecto. Recuerda que donde haya un susurro sin explicación, una figura en el reflejo de la ventana, o un paso que no debería sonar en un túnel vacío, ahí estaré para contarlo. Hasta la próxima, y no olvides mirar bien antes de subir al vagón del metro. A veces no eres el único que viaja, en ocasiones alguien más te acompaña aunque tú no lo veas. Yo soy el narrador de historias y te deseo buenas noches.